Capítulo 1. La chica sin nombre parte 1. Ay, la sensación de despertar fue la peor. Después de todo, cuando despiertas para encontrar a tu hermana bailando apasionadamente al ritmo de samba mientras pisa tu estómago, pecho o cabeza, además de un grupo especial de gente, cualquiera estaría triste. 10 de abril, lunes. Ayer fue el último día de las vacaciones de primavera, por lo que hoy es un día de escuela. Mientras se frotaba los ojos con legañas, Shidou declaró en voz baja. Ah, Kotori. Mi linda hermanita. Oh. Solo entonces finalmente ella se dio cuenta de que Shidou estaba despierto. La hermana menor con un pie todavía en el estómago de Shidou. Kotori, volvió la cabeza mientras ajustaba su uniforme de secundaria. Su largo pelo, separado en dos mechones, se balanceó, mientras miraba a Shidou por sus ojos redondos como bellotas. Por cierto, a pesar de que fue atrapada pisando a alguien tan temprano en la mañana, no parecía estar maldiciendo en secreto, maldición. O me atraparon. En todo caso, parecía que estaba sinceramente feliz de que Shidou hubiera despertado. Oh, y desde la posición de Shidou, había una impresionante vista de sus bragas. No era como si solo mostrara un vistazo. Incluso la desvergüenza tiene sus límites. ¿Qué pasa? Mi lindo hermano. Respondió Kotori, sin siquiera una señal de mover su pie. En caso de que se lo preguntaran, Shidou no era lindo. Bueno, quítate de encima. Estás pesada. Kotori asintió exageradamente y saltó de la cama. El estómago de Shidou fue dejado con un impacto como de un golpe al cuerpo. Zu. Ah, zu. Ah, ah. Y Shidou tiró la cobija sobre su cabeza en silencio. Ah. Oye. ¿Por qué estás durmiendo otra vez? Kotori levantó la voz, sacudiendo lentamente a Shidou. Solo 10 minutos más y, de ninguna manera. Ya despierta. Después de sentarse y hacer una mueca por el vértigo resultante de sacudir su cabeza todavía aturdida, Shidou abrió la boca con un gruñido. Escapa ahí, ¿eh? Y en realidad, he sido infectado con el virus. Si no duermo por otros 10 minutos voy a hacerle cosquillas a mi hermana hasta la muerte, también conocido como el virus TI-Q. Kotori estaba tan sorprendida como alguien que había encontrado un mensaje oculto de los extraterrestres. Escapa y mientras todavía puedo controlarme y, Pepero, ¿qué vas a hacer? No te preocupes por mí y mientras tú estés a salvo y, de ninguna manera. Hermano. Gaa. Kia. Shidou lanzó la manta, moviendo con emoción sus dos manos y rugiendo, mientras Kotori escapaba con un grito terrible. Y uff. Exhalando, se cubrió con la manta otra vez. Al ver la hora, todavía era antes de las 6. ¿Qué hora para despertar a alguien? En y gruñendo, de repente recordó algo. Mientras su cerebro medio dormido despertaba lentamente, los recuerdos de la noche anterior resurgieron. Sus dos padres habían salido de viaje de negocios ayer. Debido a que Shidou quedó temporalmente a cargo de la cocina, Shidou, que era malo para despertarse, le pidió a Kotori ayuda para despertarlo. Ahí, preocupado de que podría haber hecho algo malo, se levantó rápidamente de la cama. Presionando su pelo mañanero y suprimiendo un bostezo, Shidou salió pesadamente de la habitación. En ese momento, el pequeño espejo colgado en la pared atrapó sus ojos. Un chico cuyo flequillo estaba a punto de invadir su visión, probablemente porque no había tenido un corte de pelo en un tiempo, le estaba lanzando una mirada lamentable a Shidou. Y junto con su vista en declive, su aspecto también había estado degradándose ligeramente. Suspirando, bajó las escaleras y entró en la sala de estar. ¿Iu? Una vista ligeramente diferente de lo habitual lo saludó. La mesa de madera que estaba en medio de la sala de estar estaba de lado, como si se hubiera convertido en una barricada. Detrás de ella, una cabeza con coletas dobles temblaba ligeramente. Y silenciando sus pasos, Shidou se acercó al lado de la mesa. Efectivamente, Kotori estaba sentada allí abrazando sus rodillas y temblando. Graa. Kia. Kia. Cuando Shidou la agarró por los hombros, Kotori dejó escapar un grito desesperado mientras sus miembros se aflojaban. Cálmate, cálmate. Soy el mismo de siempre. Ya. Guía. Hermano. Sí, así es. ¿Tú y ya no eres aterrador? Está bien ahora. Soy amigo de Kotori. Oh.
Cuando Shidou le habló como un bebé, el rostro rígido de Kotori se relajó lentamente. Era como si fuera una ardilla salvaje que había abierto su corazón. Lo siento, lo siento. Iré a preparar el desayuno de inmediato. Después de soltar la mano de Kotori y levantarse, Shidou puso la mesa de nuevo en donde pertenecía y fue a la cocina. Al trabajar en la gran empresa de electrónica que los dos construyeron, los padres de Shidou a menudo estaban lejos de casa al mismo tiempo. En esos tiempos, siempre era responsabilidad de Shidou preparar la comida, por lo que ya estaba acostumbrado. De hecho, estaba seguro de que podía utilizar los utensilios de cocina mejor que su madre. Mientras Shidou sacaba unos huevos de la nevera, oyó el sonido de la televisión viniendo de detrás de él. Parece que Kotori se había calmado y había encendido la televisión. Ahora que lo pensaba, parece que Kotori tiene una rutina diaria de comer mientras revisa las secciones de horóscopos o adivinación. Bueno, la mayoría de las secciones de adivinación por lo general salen al final de los programas principales, y obviamente solo son especulaciones. Después de pasar por todos los canales, Kotori empezó a ver lo que parecía ser un aburrido programa de noticias. Y esta mañana temprano, en los suburbios de Ciudad Tengui, Al oír el contenido del inútil programa de noticias que normalmente solo podría servir como sonido de fondo, Shidou levantó una ceja. La razón era simple. De la clara voz del locutor, escuchó el nombre de una calle familiar. NNN. Está bastante cerca. ¿Pasó algo? Inclinándose sobre la barra, entrecerró los ojos y miró la televisión. En la pantalla, la imagen de una calle que había sido destruida absurdamente se estaba mostrando. Los edificios y caminos habían sido reducidos a montañas de escombros. La devastación era como el impacto de un meteorito, o tal vez la escena de un ataque aéreo. Shidou frunció el ceño, y dejando salir su aliento contenido, dijo. ¡Ay! Así que fue un terremoto espacial. Como si estuviera harto, sacudió la cabeza. Un terremoto espacial se refiere al fenómeno de la sacudida de una zona amplia. Era el término genérico dado a explosiones, terremotos, desapariciones, y esas cosas que suceden por razones desconocidas en lugares y momentos al azar. Como los caprichos de un gran monstruo, destruyendo una calle porque sí, esos eran fenómenos extremadamente irrazonables. La primera aparición de dicho evento fue alrededor de hace 30 años. Sucedió justo en el centro de Eurasia. La región que había contenido países como la Unión Soviética, China y Mongolia, provocando que desaparecieran en una sola noche. Para la generación de Shidou, solo mirar las fotografías en el libro de texto era desagradable. Era como si todo sobre el suelo hubiera sido arrancado, sin dejar nada detrás. Las muertes sumaban alrededor de 150 millones. Era la catástrofe más grande y más mortífera en la historia humana. En los 6 meses siguientes, incidentes similares se produjeron en menor escala en todo el mundo. Shidou no podía recordar el número exacto, pero fueron alrededor de 50. En tierra, en los polos, en el océano, incluso en pequeñas islas, tales casos habían sido confirmados. Por supuesto, Japón no estaba exento. 6 meses después del desastre celeste de Eurasia, la región desde el sur de Tokio hasta la prefectura de Kanagawa se había convertido en un círculo de tierra quemada, como si un borrador hubiera sido aplicado a ella. Así es. Incluía la zona en la que Shidou estaba viviendo actualmente. Pero dejó de pasar de repente por un tiempo, ¿no? ¿Por qué empezó a aumentar de frecuencia otra vez? Me pregunto por qué y... Ante la pregunta de Shidou, Kotori, sin dejar de ver la televisión, inclinó la cabeza. Después del incidente al sur de Kanto, los terremotos espaciales no habían sido detectados durante un tiempo. Sin embargo, hace 5 años, empezando con un rincón de la reconstruida ciudad Tengu, esos misteriosos fenómenos empezaron a aparecer aquí y allá de nuevo. Además, la mayoría de ellos sucedieron en Japón. Por supuesto, los humanos no habían estado sentados sin hacer nada en esos 25 años de diferencia. Empezando hace 30 años con las zonas que habían terminado de reconstruir, los refugios subterráneos se habían extendido a un ritmo explosivo. Junto con el hecho de que se había vuelto posible observar precursores de los terremotos espaciales, un equipo de respuesta para desastres certificado de la JSDF se había armado. Su propósito era viajar a las zonas de desastres y reconstruir las instalaciones y caminos destruidos, pero su trabajo solo puede ser descrito como magia.
Después de todo, calles completamente destruidas podrían, en una cantidad increíblemente corta de tiempo, ser restauradas a la forma en que solían estar. Su trabajo era clasificado como ultra secreto por lo que no había información disponible al público, pero cuando ves un edificio derrumbado restaurado en una sola noche, no puedes evitar sentir que acabas de ver un truco de magia. Sin embargo, incluso si los trabajos de reparación se podían hacer realmente rápido, eso no significaba que era una pequeña amenaza la de los terremotos espaciales. ¿No parece que el área por aquí tiene un montón de terremotos espaciales? Especialmente el año pasado. Y parece así, Tal vez es un poco pronto y murmuró Kotori, mientras inclinaba la parte superior de su cuerpo sobre los brazos del sofá. ¿Pronto? ¿Qué cosa? Y nada. Esta vez fue Shidou quien inclinó la cabeza. No fue debido a lo que Kotori dijo, sino más bien porque la última mitad pareció un poco ahogada. Y en silencio, rodeó la barra, y se dirigió hacia el lado del sofá en el que Kotori estaba apoyada. Tal vez Kotori se había dado cuenta, ya que mientras Shidou se acercaba, ella giró su cara gradualmente. Kotori, voltea hacia aquí por un momento. Y bonk, gu. Shidou le agarró la cabeza con las manos, y la giró con una sacudida. Un ruido extraño salió de su garganta. Al ver el objeto dentro de su boca como era de esperar, Shidou soltó un breve suspiro. Como pensaba. A pesar de que era justo antes del desayuno, Kotori tenía su dulce favorito, Chupa Chups, en la boca. Oye. ¿No te he dicho que no comas dulces antes de comer? MNNNNN. MNNNNNN. Quitando el caramelo y sacando un palo, se encontró a Kotori tratando de resistirse haciendo un puchero. Shidou compuso su cara mientras miraba a dónde estaba a punto de golpear, ya que realmente no quería golpear a alguien con facciones tan lindas. Será mejor que te comas bien tu desayuno. Al final fue Shidou quien se retiró. Le frotó la cabeza a Kotori, y regresó a la cocina. Oh. Te quiero, hermano. Shidou agitó adecuadamente las manos y volvió a su trabajo. Y ahora que lo pienso, hoy es la ceremonia de apertura de la secundaria, ¿verdad? Así es, entonces vas a regresar a la hora del almuerzo. Y Kotori, ¿alguna petición para el almuerzo? Después de que Kotori lo pensó bien con un sacudió la cabeza, y luego se levantó de repente. Menú de lujo para niños. Era un almuerzo para niños ofrecido en un restaurante familiar cercano. Shidou enderezó su cuerpo, y así, le dio una reverencia de disculpa. Eso no se puede preparar en esta tienda. Mientras chupaba una paleta, Kotori respondió con una voz insatisfecha. Shidou soltó un fuerte suspiro y se encogió de hombros. Como sea, no puedo hacer nada al respecto, es una ocasión especial así que vamos a comer fuera para el almuerzo. Oh. ¿En serio? Sí. Entonces, vamos a reunirnos en el restaurante familiar de siempre después de la escuela. Dijo Shidou, y Kotori se frotó las manos con emoción. No faltes a tu palabra. Es una promesa. Tienes que estar allí incluso si empieza un terremoto o surge un incendio o sucede un terremoto espacial o el restaurante familiar está ocupado por terroristas. No. Si hay terroristas no vamos a ir a comer. Tienes que estar allí. Bien, lo entiendo. Al oír a Shidou decir eso, Kotori levantó vigorosamente sus manos al aire con un wow tilde. Shidou ni siquiera consideró que podría haber sido tal vez demasiado generoso. Bueno, hoy era especial de todos modos. A partir de esta noche tendrían que comer comidas en casa por un tiempo, pero hoy era la ceremonia de apertura de los dos. Este lujo debería estar bien. Bueno, quién sabe si un almuerzo para niños que cuesta 780 yenes realmente cuenta como un lujo. Y Shidou se estiró ligeramente, y abrió la pequeña ventana de la cocina. El cielo se había aclarado. Parece que hoy será un buen día. Parte 2. Eran alrededor de las 8:15 am cuando Shidou llegó a la preparatoria. Después de revisar la lista de la clase publicada en el pasillo, entró al aula donde pasaría su siguiente año. Segundo año, clase 4, Desde el terremoto espacial hace 30 años, la región desde el sur de Tokio hasta la prefectura de Kanagawa,
En otras palabras, la región vacía de tierra creada por el terremoto espacial, fue reconstruida como ciudades de prueba utilizando varias técnicas nuevas. La escuela pública a la que asistía Shidou, la preparatoria Raizen, era uno de esos ejemplos. Llena de instalaciones para estar orgullosos de ellas, esta escuela que apenas se podía creer que fuera una escuela pública fue construida solo hace unos pocos años, por lo que todavía estaba en un estado casi perfecto. Por supuesto, al ser una preparatoria construida en una vieja zona de desastre, venía equipada con el más nuevo tipo de refugio subterráneo. Por esas razones la tasa de aplicación era bastante alta, por lo que Shidou, que decidió aplicar solo por la razón de que estaba cerca de casa, tuvo que trabajar muy duro. Y con un leve murmullo, observó el salón de clases. Todavía quedaba algo de tiempo hasta la asamblea, pero una gran cantidad de personas ya se habían reunido. Había personas muy alegres por estar en la misma clase, personas sentadas solas con aspecto aburrido, y personas con otras reacciones diversas pero no parecía haber ninguna cara que Shidou conociera. Cuando Shidou movió la cabeza para ver la disposición de asientos dibujada en el pizarrón, Itsuka Shidou. Inesperadamente, desde detrás de él, una voz tranquila habló monótonamente. ¿Eri? No reconoció la voz. Curioso, se dio la vuelta. Una chica esbelta estaba allí. La chica tenía cabello que apenas le llegaba a sus hombros y una cara como la de una muñeca. Probablemente no hay nadie que se ajustara mejor a la descripción de como muñeca. Aunque noble como un ser artificial creado con precisión, al mismo tiempo, su cara no contenía ningún tipo de emoción. ¿Eri? Shidou rápidamente miró alrededor de la zona, y luego inclinó la cabeza. ¿Y yo? Como no pudo encontrar a ningún otro Itsuka Shidou cerca, se señaló a sí mismo. Sí. Sin ningún sentimiento en particular, la chica respondió de inmediato, asintiendo ligeramente en dirección de Shidou. ¿Por qué sabes mi nombre y? Preguntó Shidou, y la chica, como si estuviera confundida, inclinó la cabeza. ¿No recuerdas? Yun. Ya veo. Shidou respondió vacilante, y la chica, pareciendo especialmente decepcionada, dijo un breve comentario y se dirigió hacia un asiento junto a la ventana. Y así, se sentó en la silla, sacando algo así como un grueso manual técnico, y comenzó a leer. ¿Qué está pasando, exactamente? Shidou se rascó la cara y frunció el ceño. En cualquier caso, parecía que ella conocía a Shidou, pero se habían encontrado en alguna parte antes. ¡Bam! Jefu. Mientras Shidou estaba sumido en sus pensamientos, un magnífico golpe le dio en la espalda. ¿Qué estás haciendo, Tonomachi? Había sabido inmediatamente quién fue el perpetrador, y gritó mientras se frotaba la espalda. Oye, pareces bastante enérgico, bestia sexual Itsuka. El amigo de Shidou, Tonomachi Hiroto, incluso antes de estar alegre por entrar en la misma clase, como si presumiera su pelo encerado y su musculoso cuerpo, estaba cruzando los brazos y doblando ligeramente su cuerpo mientras se reía. ¿Y sexy qué dijiste? Bestia sexual, bruto. Te quito los ojos por solo un momento y te vuelves mucho más varonil. ¿Cuándo y cómo te volviste cercano a Tobiichi, eh? Envolviendo sus brazos alrededor de la cabeza de Shidou mientras sonreía, preguntó Tonomachi. ¿Tobiichi? ¿Quién es ese? Vamos, no te hagas el tonto. Hace un momento estaban hablando felizmente, ¿no? Tonomachi señaló con la barbilla hacia el asiento junto a la ventana. Allí, estaba la chica de antes. Como si notara sus miradas, la chica levantó la vista del libro, volviéndose para verlos, y el aliento de Shidou se quedó atrapado en su garganta mientras desviaba los ojos torpemente. Por otro lado, Tonomachi estaba sonriendo y agitando la mano de una manera demasiado familiar. Y la chica, sin mostrar ninguna reacción en particular, movió sus ojos de vuelta al libro en sus manos. Allí, mira, ella siempre es así. De todas las chicas, ella es la más difícil, habiendo sido comparada al Permafrost 1 o a la Guerra Fría o al Mayare 2U2. ¿Cómo diablos hiciste que se abriera? Eri. ¿De qué estás hablando? De ninguna manera, ¿de verdad no lo sabes? ¿Y realmente estaba en nuestra clase el año pasado? Cuando Shidou dijo esto, Tonomachi extendió sus manos en una pose de no puedo creer esto, haciendo una expresión de sorpresa. Él era alguien al que le gusta imitar las reacciones occidentales.
Oh vamos, es Tobiichi Origami. Ella es el supergenio del que nuestra escuela presume. ¿Nunca has oído nada de eso? No, esta es la primera vez que oigo sobre eso, pero ¿y ella es tan increíble? Increíble, ni siquiera puede describirla. Sus notas siempre están en el primer puesto del año, y en el examen de prueba de hace poco ella obtuvo unos locos resultados y fue directamente al primer puesto de la nación. ¿Por qué alguien así está en una escuela pública? No sé. Probablemente algo así como circunstancias familiares. Encogiéndose mucho de hombros, Tonomachi continuó, de todos modos, eso no es todo. Sus notas en F también son las mejores de la clase, y al mismo tiempo es una belleza. En el ranking de las novias más deseadas, las mejores 13 del año pasado, ella quedó en tercer lugar, creo. ¿No lo viste? Ni siquiera sabía que existía tal cosa. O mejor dicho, mejores 13. ¿Por qué es ese número al azar? Porque la chica que organizó esto quedó en 13º lugar. Ya. Shidou se rió débilmente. Por cierto, el ranking del novio más deseado va hasta el 358º lugar. Tantos. El fondo de eso está más cerca a la peor clasificación, ¿no? El organizador decidió eso también. Ah. Él realmente no supo cuándo darse por vencido. ¿En qué lugar estás tú, Tonomachi? En el 358º lugar. El organizador fuiste tú. Las razones por las que logré obtener ese lugar incluyeron: su pasión parece que sería demasiado fuerte, parece estar peludo, y las uñas de sus pies parecen oler. Como pensé, esa es la peor clasificación. Bueno, bajo eso está la gente por la que nadie votó. Al menos con los puntos negativos logré ganar en esa categoría. Eso es empujarlo demasiado. Con un puesto así, habría sido mejor darse por vencido. No te preocupes, Itsuka. Tú fuiste inscrito como Mr. Anónimo y obtuviste un voto y el lugar 52º. Respuesta equivocada. Bueno, otras razones incluyen: no parece interesado en las mujeres, y para ser francos, parece homosexual. Es un martillo de hierro trayendo muerte por difamación irrazonable. Solo cálmate. En la selección Fujoshi de la mejor pareja, tú y yo llegamos al primer puesto como pareja. No estoy feliz con eso en absoluto. Gritó Shidou. Estaba un poco preocupado por ser parte de la pareja en primer lugar. Sin embargo, parecía que a Tonomachi no le importaba en absoluto, o más bien, parecía haberlo superado, mientras cruzaba sus brazos y volvía al tema original. Bueno, como sea, no es una exageración decir que ella es la persona más famosa en la escuela. Itsuka, tu ignorancia logra sorprender incluso a este gran Tonomachi. ¿Qué tipo de personaje estás tratando de ser? Cuando Shidou dijo esto, sonó la familiar campana de advertencia que se había acostumbrado a escuchar desde su primer año. Ops. Ahora que pensaba en ello, todavía no había confirmado su asiento. Shidou siguió la disposición de los asientos escrita en el pizarrón, y puso su bolsa en el asiento a 2 filas de la ventana. En ese momento, se dio cuenta. Como por algún capricho del destino, el asiento de Shidou estaba junto al de la persona en el primer puesto del año. Tobiichi Origami había cerrado y guardado el libro en su escritorio antes de que la campana de advertencia hubiera terminado de sonar. Entonces se sentó mirando al frente, en una postura tan hermosa como si hubiera sido medida con una regla. Y sintiéndose un poco incómodo por alguna razón, Shidou volvió sus ojos hacia el pizarrón como había hecho Origami. Como coincidiendo con ese momento, la puerta del salón se abrió con un traqueteo. Desde allí apareció una mujer pequeña con gafas de montura delgada y caminó detrás del escritorio del profesor. Alrededor, los estudiantes estaban susurrando emocionados. Así que es Tama-chan es Tama-chan. ¿En serio? Sí. Y en general, se estaban diciendo cosas buenas. Bien, buenos días a todos. En el siguiente año, voy a ser la maestra asesora de todos, mi nombre es Okamine Tamare. La maestra a cargo de estudios sociales, Okamine Tamare. Apodada Tama-chan. Habló lentamente y se inclinó. Tal vez el tamaño estaba un poco mal, ya que sus gafas se deslizaron un poco, y rápidamente las detuvo en su lugar con ambas manos.
Su rostro infantil y constitución pequeña que ni siquiera podría pasar como ser de la misma generación que sus alumnos, combinado con su actitud relajada, le ha ganado una tremenda popularidad entre los estudiantes. ¿Y? En medio de los estudiantes emocionados, la expresión de Shidou se paralizó. Sentada a la izquierda de Shidou estaba Origami, que estaba mirando fijamente en dirección de Shidou. Y por un momento, sus ojos se encontraron. Shidou rápidamente desvió la mirada. ¿Por qué estaba mirando a Shidou y no? Ella no tenía que estar mirándolo, existe la posibilidad de que podría ser algo más allá de él, pero por el momento Shidou no podía calmarse. ¿Y qué está pasando exactamente ahí? Murmuró en silencio, mientras una gota de sudor resbalaba por su rostro. Desde entonces, habían pasado aproximadamente 3 horas. Itsuka. No tienes nada que hacer de todos modos, ¿no? ¿Quieres ir a comer algo? La ceremonia de apertura había terminado, y mientras los estudiantes terminaban sus preparativos y salían del salón, Tonomachi, con su bolsa colgando del hombro, empezó una conversación. Además de durante los períodos de exámenes, era raro que la escuela terminara en la mañana. Aquí y allá, grupos de amigos estaban discutiendo a dónde ir a almorzar. Shidou estaba casi a punto de asentir, pero con una se detuvo. Lo siento. Tenía planes hoy. ¿Qué? ¿Una chica? Ah, bueno y sí. De ninguna manera. Tonomachi formó una V con sus brazos mientras levantaba una rodilla, haciendo una reacción como de Glico 3. ¿Qué diablos ha pasado durante las vacaciones de primavera? ¿No estás satisfecho incluso después de ser capaz de hablar en buenos términos con Tobiichi, y ahora hay una promesa de comer con una chica? ¿No juramos convertirnos en magos 4 juntos? No, no recuerdo tal promesa y de todos modos, solo es Kotori. Respondió Shidou, y Tonomachi dejó escapar un suspiro de alivio. ¿Qué diablos? No me asustes. Tú eres el que saltó a las conclusiones. Ah, si es Kotori-chan entonces no hay problema. ¿Puedo ir? ¿Milímetros? Ah, creo que debería estar bien. Y justo cuando Shidou terminó, Tonomachi puso los codos sobre el escritorio de Shidou, y habló en voz baja, oye, Kotori-chan está en segundo año de secundaria, ¿verdad? ¿Está bien que consiga un novio o algo así ahora? No hay ningún significado oculto detrás de esto, pero, ¿qué pensaría Kotori-chan de un chico unos 3 grados mayor que ella? Y en realidad, no importa. No te atrevas a venir. Shidou entrecerró los ojos, y molesto, apartó la cara de Tonomachi que se había acercado. Ah. En cualquier caso, no soy tan idiota para perturbar su feliz encuentro de hermanos. Trato de jugar según las reglas. Siempre dices un poco más de lo que deberías. Agarrando sus mejillas, Tonomachi hizo una cara inesperada mientras hablaba. Pero oye, ¿no crees que Kotori-chan es súper linda? Ser capaz de vivir con ella bajo el mismo techo debe ser lo mejor. Si en realidad tuvieras una hermana menor, creo que definitivamente cambiarías de opinión. Ahí se oye mucho eso. Así que es realmente cierto que la gente con hermanas menores no tienen esos fetiches. Sí, no son chicas. Solo son criaturas llamadas hermanas menores. Shidou afirmó fuertemente, y Tonomachi sonrió mansamente. Ese es realmente el caso, ¿eh? Ese es realmente el caso. Si tratas de pensar en algo que no sea del todo una chica, eso probablemente sería una hermana menor. Entonces, ¿hermanas mayores? ¿Ionashi 5? Wow, una ciudad solo de mujeres. Riendo, Tonomachi respondió. En ese momento. Las ventanas del salón se sacudieron violentamente mientras una desagradable sirena hacía eco a través de las calles. ¿Qué está pasando? Tonomachi abrió la ventana y miró hacia afuera. Sorprendidos por la sirena, un incontable número de cuervos voló hacia el cielo. Todos los estudiantes que quedaban en el salón dejaron sus conversaciones y se quedaron mirando con los ojos abiertos. Después de la sirena, resonó una voz mecánica que pausaba después de cada palabra, probablemente para poder entenderla. Y esto no es un simulacro. Esto no es un simulacro. El premonitor 6 ha sido observado. Se predijo la ocurrencia de un terremoto espacial. Personas en los alrededores, por favor vayan al refugio más cercano, inmediatamente.
Repito, y en ese instante, el salón con un silencio de piedra se llenó con las exclamaciones de los estudiantes. Alerta de terremoto espacial. Los presentimientos de todos se confirmaron. Oye, ¿y en serio? Tonomachi habló con voz seca mientras sudaba profusamente. Sin embargo, en términos de tensión y ansiedad, Shidou y Tonomachi y los otros estudiantes en el salón estaban relativamente tranquilos. Al menos ninguno de los estudiantes parecía haber caído en el pánico. Después de que esta ciudad fuera severamente dañada por el terremoto espacial hace 30 años, los niños como Shidou eran entrenados persistentemente en simulacros de evacuación desde el jardín de niños. Además, esta era una preparatoria. Existía un refugio subterráneo que puede albergar a todos los estudiantes. El refugio está justo aquí. Si nos ocultamos con calma, entonces estará bien. Cierto, es verdad. Tonomachi asintió ante las palabras de Shidou. Lo más rápido posible sin correr, salieron del salón. El pasillo ya estaba lleno de estudiantes, formando una línea que iba hacia el refugio. Shidou frunció el ceño. Había una sola persona moviéndose en la dirección opuesta de la línea. Una estudiante estaba corriendo hacia la entrada. ¿Tobiichi? Así es, corriendo por el pasillo con su falda ondeando. Esa era Tobiichi Origami. Oye. ¿Qué estás haciendo? El refugio está en la otra dirección y, estoy bien. Origami se detuvo por un momento, dijo solo eso, y una vez más se echó a correr. Bien, ¿y qué de mí? Desconcertado, Shidou volvió la cabeza y se unió a la fila de estudiantes con Tonomachi. Estaba un poco preocupado por Origami, pero tal vez ella solo olvidó algo y fue a buscarlo. De hecho, a pesar de que la alerta fue emitida, eso no significaba que un terremoto espacial sucedería inmediatamente. Si vuelve rápidamente, entonces estaría bien. Cálmense por favor. Está bien, así que, tranquilos. Recuerden Okashi. No empujen, no corran, cráneo O7. Desde el frente resonó la voz de Tamae, quien estaba dirigiendo a los estudiantes. Al mismo tiempo, pequeñas risas se filtraron de los estudiantes. Y ver a alguien que está más nervioso que yo me tranquiliza por alguna razón. Ah, entiendo un poco lo que quieres decir. Shidou se rió ligeramente, y Tonomachi respondió con una expresión similar. Frente a un profesor que parecía completamente poco confiable como Tama-chan, en lugar de sentirse inseguros, en realidad la tensión de los estudiantes pareció haber bajado. Y así, mientras Shidou recordaba cierta cosa, buscó en su bolsillo y sacó su teléfono. ¿Pasa algo, Itsuka? Nada. Discúlpame por un momento. Mientras evitaba la pregunta, seleccionó el nombre Itsuka Kotori del historial de llamadas y marcó. Sin embargo, no se conectó. Cada vez que lo intentó, el resultado fue el mismo. Y maldición. ¿Ella logró evacuar? Si todavía no había salido de la escuela, entonces probablemente estaría bien. El problema es que existía la posibilidad de que hubiera salido de la escuela y estuviera dirigiéndose hacia el restaurante familiar. En realidad, debería haber refugios públicos cerca, por lo que normalmente no habría problema, pero por alguna razón Shidou no podía quitarse de encima el mal presentimiento. Sin prestar atención al hecho de que la advertencia ya había sido emitida, por alguna razón, una imagen con la figura de Kotori esperando a Shidou como un cachorro obediente apareció en su mente. En su cabeza, las palabras de Kotori. Es una promesa. Se arremolinaron y resonaron. Bueno, hicimos una promesa absoluta de encontrarnos allí incluso si pasaba un terremoto espacial, pero y ni siquiera ella sería tan tonta. Yo, cierto, tengo eso. El teléfono de Kotori debería tener un servicio de localización GPS instalado. Manipulando su teléfono, puso un mapa de la ciudad en la pantalla, en el que había un marcador rojo. Y al verlo, la garganta de Shidou se tapó. El icono mostró la ubicación de Kotori justo enfrente del restaurante familiar prometido. Esa enorme idiota, y maldiciendo, cerró de un tirón su teléfono sin borrar la pantalla, y se deslizó fuera de la fila de estudiantes. Oye, ¿a dónde vas, Itsuka? Lo siento. Olvidé algo. Sigue adelante. Respondiéndole a Tonomachi mientras miraba al otro lado, corrió hacia la entrada contra el flujo de la fila. Así, Shidou se cambió rápidamente los zapatos y, pareciendo casi caer hacia adelante, se lanzó fuera. Después de la puerta de la escuela, rodó por la colina enfrente de la escuela.
Y ya que se ha vuelto así, solo tendremos que evacuar normalmente y... Corriendo lo más rápido que podía, Shidou lanzó un grito. Extendiéndose en la vista de Shidou había una escena muy extraña. Calles sin autos en movimientos, una ciudad desprovista de toda señal de personas. En las calles, en los parques, incluso en las tiendas de conveniencia, no quedaba ni una sola persona. La presencia de las personas que habían estado allí hace tan solo unos momentos quedó atrás, pero las figuras reales de esas personas habían desaparecido. Era como una escena de una película de terror. Desde el desastre hace 30 años, fue esta ciudad Tengu la que fue reconstruida cuidadosamente mientras enfrentaba nerviosamente a los terremotos espaciales. Sin considerar las instalaciones públicas, incluso el porcentaje de familias normales que poseen un refugio era el más alto del país. Debido a los frecuentes terremotos espaciales recientes, la gente evacuó rápidamente. Pero aún así, ¿por qué esa idiota obstinada está esperando allí? Dejó escapar un grito, y luego abrió su teléfono sin dejar de correr. El icono mostrando la posición de Kotori seguía enfrente del restaurante familiar. Mientras decidía que el castigo de Kotori sería una ráfaga salvaje de golpes en la frente, continuó moviendo sus pies a gran velocidad hacia el restaurante familiar. No estaba haciendo nada como controlarse. Solo corrió implacablemente hacia el restaurante familiar lo más rápido que pudo. Sus pies dolían, y las puntas de sus dedos se entumecieron. Su cabeza estaba aturdida, su garganta empezó a pegarse, y un ruido se podía oír desde el interior de su boca. Sin embargo, Shidou no se detuvo. Cosas como el peligro o el cansancio no podían entrar en su mente, ya que estaba llena con el solo pensamiento de llegar a donde estaba Kotori. Pero ¿y? Mientras corría, Shidou había mirado hacia arriba. Le pareció ver algo moverse en el borde de su visión. ¿Qué son y eso sí? Shidou frunció el ceño. Había 3 o tal vez 4. En el cielo, cosas que parecían humanos estaban flotando. Pero, Shidou inmediatamente dejó de preocuparse por eso. La razón y, Wai. Shidou se cubrió instintivamente los ojos. La calle al frente de repente fue envuelta en una luz cegadora. Fue seguido por una explosión ensordecedora, y una feroz onda de choque asaltó a Shidou. Shidou envolvió por reflejo sus brazos alrededor de su cara y puso su fuerza en sus piernas, pero fue inútil. La presión del viento, que era como la de un gran tifón, lo sacó de equilibrio y cayó hacia atrás. ¿Qué demonios sucedió ahí? Mientras se frotaba sus ojos que seguían parpadeando, empujó su cuerpo hacia arriba. ¿Y Eri? Al ver el paisaje que se extendía a través de su visión, Shidou dejó escapar un sonido de asombro. Después de todo, la calle que estaba justo enfrente de él hace unos momentos, en el breve tiempo que Shidou tuvo los ojos cerrados y sin siquiera un rastro, había desaparecido. ¿Qué es esto? ¿Qué demonios sucedió? Esto es, y murmuró, aturdido. Sin importar qué metáfora uses, no sería una broma. Era como si un meteorito se hubiera estrellado. No, en todo caso, era como si todo sobre el suelo hubiera desaparecido por completo. La calle enfrente había sido arrancada en la forma de un tazón poco profundo. Y, en el rincón de la calle que se había convertido en una especie de cráter, y había algo así como un montón de metal que se levantó. ¿Qué? Debido a la distancia, no era capaz de distinguir los pequeños detalles, pero vio una forma que era algo así como un trono en el que un rey de un RPG se sentaría. Sin embargo, eso no era lo importante. Allí había una chica con un vestido extraño, que parecía estar de pie en el trono con el pie en el brazo del trono. ¿Esa chica y por qué está en un lugar como ese? Solo podía ver vagamente, pero podía distinguir su largo pelo negro y la falda que irradiaba un resplandor misterioso. Aunque probablemente no estaba equivocado sobre que era una chica. La chica casualmente exploró la zona, volviéndose de repente para mirar hacia Shidou. Ella vio a Shidou y probablemente estaba demasiado lejos, por lo que no podía saberlo en realidad. Mientras Shidou estaba desconcertado por esto, la chica hizo otro movimiento. Con un movimiento de vaivén, ella pareció haber agarrado un mango que salía de la parte trasera del trono, y lo estaba sacando lentamente. Era una espada enorme, con una hoja ancha. Emitiendo un brillo ilusorio como el de un arco iris, o el de una estrella, era una espada curiosa. La chica sacudió la espada, y el rastro que dejó trazó un tenue camino de luz.
Y entonces sí, ¡ey! La chica miró a Shidou, y con un estallido, agitó la espada con fuerza horizontalmente. Él bajó instantáneamente la cabeza. No, para decirlo con más precisión, los brazos de Shidou, que habían estado soportando su cuerpo, perdieron su fuerza, y como resultado bajó la posición de la parte superior de su cuerpo. Y el rastro de la espada pasó por el lugar donde había estado la cabeza de Shidou. Por supuesto, no era una distancia que la espada podía alcanzar físicamente. Sin embargo, en realidad y con los ojos muy abiertos, Shidou volvió la cabeza hacia atrás. Las casas, tiendas, árboles, señales y demás que estaban detrás de Shidou, en un instante, habían sido recortadas a la misma altura. Un segundo después, el sonido de la destrucción resonó como un trueno lejano. Eki. Había ido más allá de la comprensión de Shidou. Temblando, su corazón se contrajo. ¿Cuál es el significado de esto? Lo único que entendía era que si su cabeza no hubiera bajado en ese momento, ahora estaría igual que la escena detrás de él, razonablemente reducido. Deja de bromear conmigo y... Como si tirara de un cuerpo que fue cortado por la cintura, Shidou se arrastró hacia atrás. Lo más pronto posible, lo más lejos posible, tengo que escapar de este lugar y... Sin embargo y tú también y... Una voz muy cansada sonó desde arriba de su cabeza. Su visión, que tenía un segundo de retraso, alcanzó a sus pensamientos. Delante de sus ojos había una chica que hasta hace un momento no había estado allí. Así es, era la misma chica que estaba en medio del cráter hasta hace un momento. Sin querer, su voz se filtró. Ella era de alrededor de la edad de Shidou, o tal vez un poco más joven. Dentro de su pelo negro hasta la rodilla había un rostro que poseía belleza y dignidad. En su centro, se consagró un par de ojos que emitían un misterioso brillo, casi como cristales que reflejan una variedad de luces de colores en todas direcciones. Su traje era muy extraño. En forma de un vestido de princesa, estaba hecho con un material que no se sabía si era tela o metal. Además, las costuras, partes internas, falda, y demás, estaban compuestos de una misteriosa película de luz que ni siquiera parecía ser materia física. Y en esas manos, llevaba la enorme espada que era casi de su misma altura. La anormalidad de la situación. Lo extraño de su apariencia. La singularidad de su existencia. Cualquiera de eso sería más que suficiente para atrapar la atención de Shidou. Sin embargo. Sí, sin embargo. Lo que se robó los ojos de Shidou no contenía esas impurezas. En ese instante. El miedo a la muerte, incluso la necesidad de respirar, fue olvidado, mientras sus ojos estaban clavados en la chica. Era demasiado. La chica, era tan intensamente y hermosa. ¿Y cuál es? Y aturdido, Shidou habló por primera vez. Incluso si mi garganta y ojos han de ser destruidos por blasfemia, pensó. La chica movió lentamente su mirada hacia abajo. ¿Y tu nombre? Su voz, llevando la pregunta desde el fondo de su corazón, sacudió el aire. Sin embargo, y no tengo tal cosa. Con una mirada triste, la chica respondió. Y en ese momento, los ojos de Shidou y la chica se encontraron por primera vez. Al mismo tiempo, la chica sin nombre, con melancolía extrema, mientras hacía una expresión como si estuviera a punto de llorar, sacó su espada de nuevo con un ruido. Espera, espera, espera. Con ese pequeño ruido, su temblor se había reanudado. Shidou gritó con desesperación. Pero esa chica solo le lanzó una mirada confundida a Shidou. ¿Y qué? ¿Qué estás pensando hacer? Por supuesto, y matarte rápidamente. Al oír a la chica responder tan naturalmente, su rostro se puso azul. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No es obvio? Con un rostro cansado, la chica continuó, y después de todo, ¿no viniste a matarme también? ¿Eri? Frente a una respuesta inesperada, la boca de Shidou se abrió. Y de ninguna manera haría eso. ¿Y qué? La chica miró a Shidou con una mezcla de sorpresa, sospecha, y confusión. Sin embargo, la chica entrecerró los ojos de inmediato y apartó la vista de Shidou, volviendo la cara hacia el cielo. Como si fuera arrastrado, Shidou también se volvió para mirar hacia arriba y, ¡guay! Sus ojos se abrieron incluso más que antes, su aliento se quedó atrapado en su garganta.
Después de todo, había algunos humanos vistiendo trajes extraños volando en el cielo y además de eso, desde las armas en sus manos, un gran número de cosas parecidas a misiles fueron disparadas hacia Shidou y la chica. WAA. Instintivamente, dejó escapar un grito. Sin embargo, y incluso después de algunos segundos, Shidou permaneció consciente. ¿Eri? Asombrado, su voz se filtró. Los misiles que fueron lanzados desde el cielo flotaban inmóviles en el aire varios metros por encima de la chica, como si estuvieran detenidos por manos invisibles. La chica soltó un suspiro exasperado. Y este tipo de cosas es inútil, ¿por qué no pueden aprender nunca? Diciendo esto, la chica levantó la mano que no sostenía la espada, y la cerró. Cuando hizo esto, los innumerables misiles se arrugaron, como si fueran comprimidos, y explotaron donde estaban. Incluso la magnitud de las explosiones fue aterradoramente pequeña. Era como si todo el poder hubiera sido succionado hacia el interior. Él podía entender un poco la confusión de esas personas que revoloteaban en el aire. Sin embargo, no detuvieron sus ataques. Uno tras otro, fueron disparados misiles. Y HMPF. La chica soltó otro pequeño suspiro, haciendo una cara que parecía que las lágrimas podrían salir en cualquier momento. Era la misma cara que cuando había estado apuntando su espada hacia Shidou antes. Al ver esa expresión, Shidou sintió su corazón latir aún más fuerte que cuando estuvo a punto de perder la vida. ¿Qué escena tan extraña era esta? ¿Quién era la chica? No tenía ni idea. ¿Quiénes eran las personas en el aire? Tampoco tenía idea. Sin embargo, el hecho de que la chica era más fuerte que aquellas personas que volaban en el aire, eso lo entendía. Fue por eso que pensó vagamente en esta pregunta. Ella es la más fuerte. Entonces, ¿por qué es que está haciendo ese tipo de cara? Y desaparezcan, desaparezcan. Todos y todo y solo desaparezcan y... Mientras decía eso, apuntó la espada que emitía un brillo tan misterioso como sus ojos hacia el cielo. De forma cansada, triste, agitó simplemente la espada. En un momento y el viento aulló. Y una feroz onda de choque asaltó la zona, mientras el corte volaba hacia el cielo a lo largo de la trayectoria de la espada. Las personas volando en el aire se apresuraron a evadirlo, y se retiraron de su posición. Pero en el momento siguiente, desde una dirección diferente, un rayo de luz con una potencia tremenda fue disparado hacia la chica. Y... Shidou se cubrió los ojos involuntariamente. Como era de esperar, el rayo de luz pareció como si golpeara una pared invisible en el aire arriba de la chica y se detuvo. Como los fuegos artificiales explotando en el cielo nocturno, se extendió en todas direcciones, brillando hermosamente. Sin embargo, como si el rayo de luz hubiera continuado, algo aterrizó detrás de Shidou. ¿Qué demonios está pasando? Y... Desde hace un tiempo, Shidou no había sido capaz de entender nada de lo que había estado pasando. Se sentía como si estuviera viendo un mal sueño. Sin embargo, y al ver la figura que acababa de aterrizar, el cuerpo de Shidou se puso rígido. Estaba usando una máquina, o algo así. Cubierta de arriba a abajo con un traje corporal extraño, había una chica. Llevaba grandes propulsores en la espalda, y un arma en forma de bolsa de golf en las manos. La razón por la que el cuerpo de Shidou se congeló era simple. Él reconoció a la chica. Tobiichi Origami. Murmuró el nombre que Tonomachi le había enseñado esa mañana. La chica con el aspecto excesivamente mecánico era su compañera de clases Tobiichi Origami. Origami le echó un vistazo a Shidou. Itsuka Shidou y como respuesta, dijo el nombre de Shidou. A pesar de que estaba sorprendida, su expresión no cambió. Sin embargo, fue solo un poco, pero su voz tenía un tono de desconcierto. ¿Qué pasa con ese traje? Incluso él mismo se dio cuenta de que era una pregunta estúpida, pero para entonces ya la había dicho. Abrumado por todo lo que había sucedido, ya ni siquiera sabía de lo que debería preocuparse. Sin embargo, Tobiichi rápidamente apartó la mirada de Shidou, hacia la chica del vestido. Después de todo y FMPH. La chica movió su espada en la misma forma que antes hacía Origami. Origami inmediatamente pateó el suelo, esquivando el plano en el que la espada se estaba moviendo, y se acercó a la chica con una velocidad increíble. Desde el frente del arma en las manos de Origami, una espada de luz había aparecido.
Apuntando a la chica, Origami agitó eso hacia abajo con todas sus fuerzas. ¡Iuk! La chica frunció el ceño ligeramente, deteniendo el golpe con la espalda en su mano. En ese momento, desde el punto donde la chica y Tobiichi cruzaron espadas, una violenta onda de choque se formó, ¡Wow! Con un lamentable grito, Shidou enrolló su cuerpo y de alguna manera logró resistirla. Origami fue repelida, y por un momento las dos se separaron y se miraron entre sí con sus armas listas. Y rodeando a Shidou, las miradas agudas de la chica misteriosa y de Origami se mezclaron. Realmente podría ser llamada una situación crítica. Se encontraban en un estado donde parecía que cualquier provocación menor haría que la lucha se reanudara de inmediato. Y Shidou, por otro lado, se sentía incómodo. Con sudor formándose en su frente, y con la idea de que tenía que escapar de este lugar, lentamente arrastró su cuerpo horizontalmente sobre el suelo. Sin embargo, en ese momento, el teléfono dentro de su bolsillo empezó a sonar de repente con una melodía brillante. Y eso se convirtió en una señal. La chica y Origami se lanzaron prácticamente al mismo tiempo, chocando justo enfrente de Shidou. ¡Ya! Frente a la abrumadora presión del viento, Shidou fue mandado a volar sin piedad, y se desmayó después de golpear una pared. Parte 3. ¿Y cuál es la situación? Vestida con una camisa y un uniforme militar carmesí colgando de sus hombros como una capa, una joven había entrado al puente y preguntó eso. Comandante. El chico esperando al lado del asiento del capitán hizo un saludo tan perfecto como si estuviera en un libro de texto militar. La chica que había sido llamada comandante solo le echó un vistazo, y luego pateó los pies del chico. Oh. Omite los saludos y explica la situación. Mientras le decía esto al chico que tenía una expresión angustiada, o mejor dicho, extática, se sentó en el asiento del capitán. El chico se enderezó inmediatamente. Sí. El ataque comenzó tan pronto como apareció el espíritu. Ast. Eso parece. Ast, anti-spirit am 8. Llevando armadura mecánica para cazar espíritus, capturar espíritus, matar espíritus. Por encima de los humanos, pero no al nivel de los monstruos. Ellos son los magos modernos. En otras palabras, y la realidad es que ni siquiera estar en un nivel sobrehumano era suficiente para competir seriamente con los espíritus. El poder de los espíritus era de una magnitud diferente. Y hemos confirmado 10 personas. Por el momento estamos siguiendo a una, que está en batalla. Muéstrame las imágenes. A las palabras del comandante, imágenes en tiempo real aparecieron en el gran monitor del puente. En una calle amplia a unos 2 bloques del centro de la ciudad, había 2 chicas peleando mientras agitaban enormes armas. Con el choque de las armas, escapaban explosiones de luz, el suelo se abría, y los edificios se derrumbaban. Era difícil imaginar que esta escena fuera parte de la realidad. Ella es bastante buena. Pero, bueno, con un espíritu como oponente probablemente no será capaz de hacer nada. Es como usted dice, pero también es un hecho que nosotros tampoco podemos hacer nada. Y la comandante levantó el pie, y pisó el pie del chico con el tacón de sus botas. Guji. Ignorando al chico que estaba haciendo una cara extremadamente feliz, la comandante suspiró en silencio. Entiendo eso incluso sin que me lo digas. También estoy cansada de solo ser capaz de ver. Entonces, lo que está tratando de decirle sí. La mesa redonda finalmente dio su consentimiento. El plan está comenzando ahora. Con esas palabras, el sonido de los miembros de la tripulación en el puente tragándose su aliento se pudo oír. Kanazuki. La comandante se inclinó ligeramente en el respaldo del asiento, y levantó su pequeña mano derecha con el segundo y tercer dedo extendidos. Era como si estuviera pidiendo un cigarrillo. Sí, señor. El chico rápidamente metió la mano en su bolsillo, y sacó una pequeña paleta. Rápidamente pero con cuidado quitó la envoltura. Después, se arrodilló junto a la comandante, y dijo por favor disfrute mientras ponía la paleta entre los dedos de la comandante. La comandante la puso en su boca, y el palo comenzó a moverse arriba y abajo. Ahora que lo pienso, ¿dónde está nuestra importante arma secreta? No contestó el teléfono entonces. Me pregunto si fue a un refugio como se debe. Permítame investigar
El chico giró su cabeza, perplejo. ¿Qué pasa? Bueno, eso. El chico señaló hacia la imagen. La comandante movió su mirada allí y soltó un sonido corto. En un lado de la batalla entre el espíritu y la miembro del AST, la figura de un chico vestido con el uniforme escolar estaba tirada. Y justo a tiempo. Vayan a recuperarlo. Señor. El chico hizo otra reverencia educada.